Bien, les decía, esta leyenda existe así, miren. Quetzalcóatl tiene muchas advocaciones y una de las advocaciones es del murciélago. Y hoy precisamente lo vamos a ver, el por qué también está relacionado con el murciélago. Entonces, Xochiquetzali, todo lo hermoso de la naturaleza, Xochiquetzali estaba tranquila, pero Quetzalcóatl no sabía cómo fertilizar precisamente a Xochiquetzali, ¿no? Entonces, él dice, necesito que Xochiquetzali tenga un hijo, quien será llamado Xochipilli. Resulta que Quetzalcóatl, que es Tzinácatl, el honorable Carrizo, va y muerde, precisamente muerde su parte íntima de Xochiquetzali. Entonces empieza a sangrar. Desde esos tiempos, Xochiquetzali se convierte en fértil, en joven. Y eso pasa ahorita con las mujeres. De un primer año a los 13 años, y si es que a veces a los 12, pero generalmente después de los 13 o se retrasa un año, empiezan a menstruar. Y eso quiere decir que ya son fértiles para poder procrear otro ser humano. Y se dice que este murciélago le muerde a este Xochiquetzali. Y a partir de eso empieza a procrear hijos Xochiquetzali. Y su primer hijo es el Xochipilli. Xochipilli, el príncipe de las flores. En el códice, en el Amoshli Borgia, ahí está el murciélago. Ahí está presente. Pero antes, Quetzalcóatl, para crear al murciélago, pues dice, yo no voy a trabajar solamente de día, pero necesito a alguien tan potente, tan inteligente, tan perceptivo, y ahorita vamos a ver las cualidades del murciélago, que me encarne a mí. Entonces, en ese amor a la humanidad, Quetzalcóatl agarra su miembro viril, se saca su semen y cae a una roca, y de esa roca, de su semen, se pincha su parte viril y lo mezcla y forma al murciélago. Y el murciélago se va a vivir en las cuevas, se va a vivir en los bosques. Pero llega un momento, como sale de su cuerpo, pues fácil lo encarna a él mismo. Por eso, el murciélago es unos animalitos que no utiliza la vista, que utiliza el oído, ¿no? Y todo eso fíjese que está en un documental. No tengo tan preciso el nombre del documental, pero es sobre la petición de lluvias aquí en Acatlán, Guerrero. Déjeme buscarlo porque yo ya lo revisé como 4 veces. Y estábamos haciendo un análisis con el compañero Dino Lagunas. Él vive en Chicago. Entonces yo le decía, oyes, aquí hay algo de la mitología de Quetzalcóatl que mordió a Xochiquetzali y sigue presente. Cada 25 de abril, esta flor florece, es una flor roja. Y los jóvenes que quieren buscar su pareja, agarran estas varitas, le empiezan secas, pues en el mes de abril todavía no llueve, entonces empiezan a incrustarle aquí las florecitas rojas. Y esas florecitas rojas sirven como para pretender a la señorita, ¿no? Y le entregan. Y si les recibe, es una buena señal, que es como decir un sí, ¿no? Que te acepto, vamos a tratar
de conocernos. Pero dentro de la leyenda dice que Quetzalcóatl, encarnado en el murciélago, muerde a Xochiquetzali para que empiece con la menstruación. Y eso quiere decir que ya es fértil. Entonces, Xochiquetzali llega a tener a su hijo, Xochipilco. Entonces, el murciélago es la encarnación de Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl es Acatl. Pero bueno, déjenme compartirle la presentación y lo analizamos. Yo sé que ustedes saben sobre eso. Y es interesante porque precisamente hace ratito me gustó, no lo terminé de ver el documental de los danzantes. Hay cosas que dicen, no me acuerdo en qué grupo, pero sí en un grupo mandaron el documental de los danzantes. Se los voy a compartir. Dice que nuestros ancestros vivieron 28,000 años y no alteraron mucho el medio ambiente. Pudieron vivir en armonía con la naturaleza. A la llegada de los europeos se lleva 500 años y vean todo lo que se ha hecho con nuestro gran Anáhuac. Destrucción, ¿no? Hacer casas, hacer edificios. ¿Y por qué nuestros abuelos vivían en armonía con la naturaleza? Nuestros abuelos veían a nuestros animalitos como nuestros hermanos, las plantas como nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque convivimos. Lo que les hablaba yo de hogar, ¿no? Lo que yo les hablaba de hogar. Pero permítanme presentarles esta información y al final podemos analizarlo. Inclusive los ejercicios que nosotros podamos realizar, ¿no? Bueno, pues bueno, vamos a iniciar, compañeros. Yo estaba muy emocionado, estoy muy emocionado de estar con ustedes, muy contento, pero también muy emocionado por el segundo ejercicio. Es muy enriquecedor el segundo ejercicio. Les he dado así los ejercicios como que de manera muy, ¿cómo les puedo? Muy superficial. Pero cuando vamos paso por paso, se va tornando mucho más interesante porque es mucho más profundo. Pues sean todos bienvenidos, hermanitos y hermanitas, a su plataforma, a esta plataforma de todos ustedes. Espero que estas mini vacaciones pues nos hayan servido de reflexión, ¿verdad? Del primer ejercicio. Acuérdense, el primer ejercicio es observa, calla y aprende. Ese es en español y en náhuatl es Shi Yectlachia Amuawati Juan Shimuyekmach, ¿no? Enséñate a ti mismo. Aprende por ti mismo. ¿Sí? Bueno, pues no sé si quisieran compartirnos alguna experiencia que tengan ustedes o algo. ¿Sí? Sí, Panolti. Bien. Pues los escucho, compañeros, por si tienen algo que compartirnos antes de empezar con este nuevo ejercicio, y le llamo yo. ¿Por qué nuevo ejercicio? Les vuelvo a repetir, fue muy superficial lo que estuvimos analizando las otras veces, pero ahorita vamos a verlo mucho más profundidad. Pero yo sé que en el primer ejercicio tendrán algunas dudas, o si nos quieren compartir algunas experiencias que tuvieran ustedes, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Me acuerdo, antes del término del ciclo gregoriano, les decía, íbamos a hacer una ceremonia
Les envié yo, perdón, como cinco o seis fotografías y como 2 videos. Algunos, pues sí, o sea, practicaron la observación, me dicen, y forman rostros. Aquí se ve en la imagen, eso en fotografía, pero imagínense, no es lo mismo en fotografía que vivenciarlo es otro, ¿no? Otra cosa. Pero él le decía que ustedes pueden hacerlo ustedes en su propio espacio. Pero los escucho. ¿Alguien nos quiere compartir esta experiencia para poder iniciar con el segundo ejercicio? Pues ¿Sí? yo quiero comentar algo. Yo los que más he realizado son los de la observación. Ese sí, diario trato, más bien cada que salgo ando caminando, me dedico a observar como cada vez con más detalle las cosas. Y también al principio del día lo que hago es que me saludo en el espejo también, que me abrazo y eso me ha servido bastante, eso me he dado cuenta que sí me ha ayudado muchísimo. Y también el saludo a Tonatiu, bueno, el Niwan Shinemi Towan Tonatiutzen. También, aunque hay muy poco sol aquí, pero bueno, ya con que haya luz, se agradece bastante, ¿no? Y realmente sí me he sentido muy ligero con estos ejercicios. El tercero, ¿cuál era? El de silenciar la mente también trato de hacerlo muy seguido y también me ha ayudado bastante. Porque yo ya me doy cuenta que cuando voy caminando o estoy en un lugar ya no tengo tanto ruido en la cabeza. ¿Estás Camati? Sí, dice, a lo mejor yo no veo el sol, pero acuérdense, ahí está. Por eso es la frase que les decía, más que amo tiquita, un punk, aunque no lo ves, ahí está. ¿Sí? Si adelante, compañero Lino, lo escuchamos. Sí, básicamente yo nada más me veía en el espejo para cepillarme el poco cabello y ya nada más. Pero ahora que hice este ejercicio, realmente ha sido un ejercicio retador porque además de reconocerme, porque no lo hacía pues, ha sido un ejercicio muy difícil para callarme porque me pongo a decir, ay, Okay. y esas arrugas y el párpado caído o el bigote así o asado. Entonces se me hace un ejercicio muy interesante para, para la parte de callar la mente, ¿no? Y el otro que me ha impactado es el decirme Nehuatl Notonatiu, porque ese increíblemente me ha llenado de energía. Mi energía ha aumentado. Me levanto a hacer ejercicio, me levanto a escuchar un poco la plática de los hermanos de Caltonac. Bueno, no, a mediodía todavía tengo que dormir un poco porque no aguanto el ritmo, pero sí, la verdad sí me ha servido para aumentar mi energía. Entonces, esos dos ejercicios han sido muy importantes para mí, la Socamate. Sí, sí, realmente también lo que yo les digo, que es necesario conocernos primero nosotros mismos. Y no es el único que le ha pasado esta parte, de que a veces te gastas las energías y llega una hora que te dice tu cuerpo, ya, descansa.
como ayer cuando leíamos la lectura del tonal de la compañera, que es Olim. O sea, sí, es bueno que estés en movimiento, pero también tienes que darte tu espacio, decir, va, puedes descansar, no hay problema. Sí. La observación. Es un ejercicio muy interesante, ¿sí? Lo que es la observación. Muy bien. ¿A alguien más, compañeros, que quisiera compartir sus ejercicios de observación? Y si no, no se preocupen. Espero que ya estén escribiendo sus experiencias, ¿sí? Algún cuentito que tengan ustedes. Bueno, si no hay nadie más, vamos a proceder con lo que nos toca. El día de hoy es el segundo ejercicio y es precisamente del silencio. Dice, mo yao tonal, es el posesivo tú, yao yaot, el guerrero, nuestro guerrero interno, nuestro enemigo interno, tonal, la energía que vive adentro de nosotros, ¿sí? Esa energía, canas, ¿qué quiere decir canas? Tú lo guiarás, yo lo guío que está aquí adentro. Lo guiarás tú, porque es y güey, que es tú, güey, grande, listo, tú estás parado como alguien poderoso, como una deidad, si queremos decir, como una energía. Mamitskaki, que te escuche. Tú eres, es como cuando decimos, tú eres dueño de ti mismo. No permitas que un segundo, que un tercero te quiera sabotear. Muchos, eso es lo que fíjense, que hemos recaído en eso. ¿Por qué? Porque permitimos que otra persona decida por nosotros. Porque permitimos que otra persona nos diga qué debemos hacer. ¿Y por qué no hacemos lo que realmente queremos hacer? Precisamente esa es la libertad. Amot kakis watsi. Dice, tú eres poderoso, que te oiga. No lo oirás tú. Es una declaración. ¿Sí? Yo soy el que va a decidir qué vamos a hacer. No lo que tú me digas, tu yo interior. O tu otro yo, tu yaud. ¿Sí? Esa es la guerra florida. Esa es la principal guerra que debemos de vencer. No vencer a otro, no es nuestro otro enemigo, ese no es nuestro enemigo. Nuestro principal enemigo es nuestro yo interior, nuestro yaod, nuestro ser interno. Desafortunadamente vivimos en ese mundo, ¿sí? En ese mundo de juzgarnos. Ese es el enemigo que tienes dentro. Siempre te va a estar diciendo, tú no podrás, tú no lo lograrás. Tú y luego tú, ¿verdad? Tú que nunca has logrado nada. Tú que siempre has sido un simple ser humano. A lo mejor el maestro te dice que tú te puedes conectar con la tierra, con el sol, pero eso no existe, está loquito ese amigo. Por eso nosotros tomaremos las riendas para trabajar juntos con nuestro enemigo. Si ustedes han escuchado a tu enemigo, hazlo tu amigo. Así lo tendrás acá, mire. Podrás saber y controlar. ¿No? Ahora bien, el segundo ejercicio se relaciona con Ejecatl o Yeyecatl, el viento. Curioso. Yeyecatl, su regente, su energía que lo empodera también, pues es Quetzalcóatl. El aire es una advocación de Quetzalcóatl.
Es alguien que nos da vida, Quetzalcóatl. Les decía yo, desde que nacemos vive con nosotros. No lo vemos, pero ahí está. ¿Y por qué no nos empoderamos de este Quetzalcóatl? Ser Quetzalcóatl no es un Dios, no es Dios, es una energía existente en nosotros y en todo el espacio y en todo el ambiente. Bien, y el día de hoy, precisamente, relacionándolo con el murciélago, Tzin-Nácatl. El Tzin-Nácatl también es una advocación de Quetzalcóatl. Y no lo estoy sacando de la manga. Y está en los Amoxtli. Curioso. Pero cuando nosotros empezamos a armar esta información, digo, yo lo empecé a armar porque los abuelos me decían. O sea, ellos no se basan en los Amoxtli, sino que en las prácticas que vienen haciendo, te van diciendo, haz esto, haz el otro. Silencia tu mente. El murciélago percibe, inclusive predice con el eco de los sonidos por dónde va a ir su presa. Es una de las grandes cualidades. Pero nosotros lo vamos a lograr cuando logremos callarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Pues bien, miren. El huevo es Tlactoli. El pequeño cuentito que les voy a contar hoy. Y estos son las enseñanzas que debemos de plantearlos para el día de hoy, para este segundo ejercicio. Son 13. Apenas llevamos 2 con este. Paso a pasito. Si llegamos a julio, a agosto, terminamos los 13, pues vamos con los demás, los otros 7 más. Si lo terminamos en octubre, pues lo renovamos nuevamente, nuevamente lo vamos a ir reforzando. El hecho es que nos quede bien, claro. Pues bien, miren, se llama Aquinón Tehuatzin. ¿Quién es usted? Así se llama el cuentito. Dice que este era un abuelo. Que era un abuelo muy inconforme con todo lo que había. Ya todos les preguntaba, a todo y a todos. Iba y lo consideraban como, pero no. Entonces iba al río y le preguntaba, Aquinón Tehuatzin. Le preguntaba al río. Iba al campo y le preguntaba a las plantas, Aquinón Tehuatzin, ¿quién es usted? Se encuentra una serpiente encontrando todos los animalitos. Se topa con sus amigos, sus compañeros, Aquinón Tehuatzin. Y pues algunos dicen, no, pues yo soy ya otra gente. No, Aquinón Tehuatzin. ¿Quién eres tú? No, pues soy el hijo de fulano de tal. No, ¿quién eres tú? Y así andaba de preguntándole a todos, inclusive las rocas les preguntaba. Hasta que se llegó a topar con alguien que le hizo la misma pregunta. Aquí no, dice, Aquinón Tehuatzin. Ah, Juan Tehuatzin, ¿y aquí no? ¿Y usted quién es? Y se queda, ¿no? Dice, pues tampoco sé, ¿no? Tampoco sé. Dejo no Nigmati. Yo también no lo sé quién soy. Entonces, le dice, mira, para que sepas quién eres tú, para que tú preguntes a los demás quién es, necesitas saber quién eres tú.
Andas preguntando a los demás quiénes son y ni tú sabes quién eres. Dice, sí tiene razón, maestro. Que maya me lavo, si es en verdad. Y dime, ¿cómo voy a ser quien soy? Dice, bueno, una de las formas es que te lean tu tonal, las energías que están dentro de ti. Dice, bueno, ¿es una forma? Sí. ¿Y cuál es otra forma? Dice, bueno, pues, ¿qué cualidades tienes? Dice, bueno, pues yo soy bueno escuchando. Uh-huh. Y ese escuchar, ¿con qué animalito lo relacionas? Ah, pues con el conejo. ¿Con qué más? Abuelo, con el murciélago. El murciélago se guía por el oído. Ah, muy bien. ¿Qué otro animalito? El venado. Entonces empieza a decir las cualidades de los hermanitos animalitos. Por eso les decía, los animalitos, las plantas, los árboles, los ríos, los lagos, todos los elementos, todo el universo, son nuestros maestros. ¿Sí? Son nuestros maestros. Dice, ah, bueno, muy bien. Pero hay una forma muy más interesante de saber quién es. Y dice, bueno, dígame, maestro, dígame, ¿cuál es? Y le dice, callarte. Calla. Dice, bueno, ya no voy a hablar. Calla. No. No es esa, es forma de callar. Ahorita, en lo que yo te estoy hablando, en tu mente hay otro. Hay otro dentro de ti que te está diciendo, ¿será cierto lo que me están diciendo? Y yo sé que ahorita ustedes, donde están sentaditos, aunque en la distancia, están diciendo, ¿será cierto? Pero no me están escuchando completamente. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor algunos de ustedes sí, porque ya lo desarrollaron esa disciplina de, ya tu otro yo. Su otro yo les está diciendo, ¿será cierto lo que está diciendo este loco? ¿Será cierto que en verdad eso le contaron? ¿O será que lo está inventando? Que no te engañe, tú sabes más. ¿Quién es? Precisamente es nuestro Yahweh, nuestro enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Es ese guerrero que está dentro de nosotros, es nuestra conciencia, pero también la conciencia como Tezcatlipoca. Acuérdense, Tezcatlipoca le encanta jugar con nosotros. Es muy travieso. Conciencia. Es nuestro otro yo. Por eso a mí me encantó este nombre de Yahweh. Me gusta mucho. Porque mi principal enemigo soy yo. Fíjense. Yo puedo engañarles a ustedes. Decirles, no, yo soy esto y el otro. Después de engañarme a mí mismo. Imagínense, es eso. Es que este otro yo que tenemos dentro de nosotros, nos hagamos uno solo. ¿Sí? Es mirarte en tu espejo de obsidiana, decía el compañero Lino. Pues yo ya me veo en el espejo, ya el pelo que tengo, pues ya antes nomás me peinaba eso, o me cepillaba eso, mi cabeza. Pero ahora no me veo yo. ¿Sí? Como la palabra Shimomachti, ¿no? Es Shimomachti. ¿Se acuerdan que Shimomachti quiere decir? Enséñate a ti mismo. Es totalmente diferente al sistema educativo que estamos acostumbrados. ¿Qué nos dicen? ¿Y qué les hacemos, fíjense, en la escuela a los niños?
A ver, bebé, tú que sacaste 10, toma tu estrellita. Y esta se lo pegamos acá. Y ahí lo anda presumiendo. ¿No? Mira, yo soy el mejor del salón, el maestro, la maestra. Oye, ya me regaló un dulce, mira. Aquí está, yo soy el mejor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos alimentando su ego. Y entonces, todos nosotros, cuando crecemos, siempre queremos un premio, ¿no? Ah, hice esto, a ver qué me vas a regalar. Hice lo otro, ¿qué me vas a regalar? Inconscientemente lo hemos hecho. Entonces, necesitamos una forma de aprender. Ah, es que me satisfaga a mí. Yo admiro a algunos de los compañeros que están aquí con nosotros, que son muy buenos lectores. O sea, te ponen a leer muchos libros y eso te ayuda. Digo, los admiro porque yo leo, pero no de esa forma. Trato de armonizarme. Por eso les decía, me siento cansado, pues yo me acuesto a dormir. Me pongo a ver una película, me pongo a ver mis videos, una hora, media hora, pues ahora sí me pongo a trabajar. Pero trato de consentirme a mí mismo. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Bueno, regresando a esta temática. Necesitamos enseñarnos a nosotros mismos. Después de enseñarnos a nosotros mismos, vamos a tener un Neltilisli, la verdad. Porque mi verdad es mi verdad, que yo lo puse en práctica. Pero su verdad de ustedes necesitan ponerla en práctica para que lo sepan. Pero primero hay que callar a nuestro otro yo. El silencio es el mejor maestro. Me acuerdo muy bien en esta ceremonia muy reciente, el abuelo Tom decía, el silencio también dice mucho, ¿no? Algunos estamos acostumbrados a que siempre queremos hablar. Pero el silencio también enseña mucho. Interesante. Sí, el silencio nos va a enseñar muchas cosas. Y al respecto de este huehuetlacatoli, con este cuentito, está este pequeña, es plegaria. Algunos le llaman poesía, pero yo le llamo más como una plegaria, como una petición, pero también un agradecimiento. Su conexión está inestable. Ajá. Es como dice, tosepan, juntos. Pero esto me voy a decir a mí mismo en mi en mi espejo. ¿A quién le voy a decir? A mi otro yo que está dentro de nosotros, desde cada uno de nosotros. Dice, que mantica ni mitzkaki, tinechnotza. A veces te escucho hablarme. A lo mejor no nos habla como nosotros, pero está aquí en nuestra cabecita. Juan, ni mitzmanoguía pannoyolo. Y te defiendo en mi corazón. ¿Sí? Porque si llegamos a reflexionar, bueno, yo no te obedecer qué me estás diciendo. A veces nos atrevemos a algo más. Decimos, me voy a atrever. Decimos, algunos de manera coloquial decimos, pues me voy a aventar, de manera coloquial me la voy a rifar. Y decimos, no, pues ahora sí lo voy a hacer. Quiero hacer las cosas. Pero te dice tu otro yo, oye, ¿sabes? Y si te arriesgas, como en el gusanito valiente, y si no te sirven las alas, y si no logras volar, y si te lastimas, ahí donde vamos a empezar a dudar. Pues no lo voy a hacer, igual y tiene razón, mejor no lo hago. Ahí, miren, por eso dice, tosepan juntos. Tosepan matinenemican, tosepan matipaquican. Juntos seamos felices.
y juntos caminemos. Aquí me faltó. Es juntos caminemos y juntos seamos felices. Pero no con mi pareja, no con mis hijos, no con mis compañeros, conmigo mismo. Voy a empezar conmigo mismo. Ya sé observar. Ahora necesito callarme para quererme a mí mismo. Ya fui a buscar el lugar donde me voy a sentar a callarme y a platicar conmigo mismo. El segundo paso, ya encontré el lugar. El segundo paso ahora, ir a ese lugar, platicar conmigo mismo. Decirnos esto y preguntarnos con nuestro otro yo. No es necesario estar al amor con otro. A veces nos pueden tomar como locos, nos sentamos en una piedra o en un lugar cómodo, abajo de un arbolito, y decimos, oyes, ¿por qué opinas así del PRI? ¿Por qué opinas así de Morena? ¿Por qué opinas así del hijo del Chapo? ¿Por qué opinas de la guerra? ¿Por qué opinas de que algunos emigran a otros países? ¿Por qué opinas? Y estás platicando con tu otro yo. Y te va a contestar. Cuando ya lo detectamos, si está dentro de nosotros, hay que ponerle un nombre. Sí, hay que ponerle un nombre a nuestro otro yo interior. Pedro, Yaor, Atonatiu, a lo mejor Juan. No lo sé, póngale un nombre. Póngale un nombre. Hagan ese ejercicio. O si quiere, pero no le pongan su nombre de ustedes mismos. Es como si fuera otra persona. Un nombre que les guste mucho. Xochipili, Pilcitecutli, Tonacatecutli, Yeyecat, pero póngale un nombre. Así podrán platicar con él. Decirle, mira, vamos a hacer un pacto. A ver, Yahuel, vamos a hacer un pacto. Vamos a ser amigos. No peleemos. Lo que yo decida, tú apoyas, me das esos ánimos y sales adelante. Y máximo, si tienes compañeros que te apoyan, te respaldan, pues qué bueno. Pero primero con tu otro yo. Y dice aquí, Matimocaquican wa Matimopalehuica. Escuchémonos y ayudémonos. Ese. Vamos a escucharnos. Yo te escucho, tú me escuchas. Entre los dos pongámonos de acuerdo. Si los dos dijimos, el día de hoy nos vamos a levantar a las 4 de la mañana y de 4 a 5 hacemos un poco de ejercicio, porque ya nos sentimos pasaditos de peso, o decimos, no, es que de 4 a 5 voy a leer un libro. Muy recientemente les compartí un libro, ¿no? De los espíritus de los elementos, algo así, que está muy interesante. Y es cuando les hablo yo de los elementos que tienen vida, que son seres vivos. Y eso nos va a ayudar a comprenderlos un poquito mejor. Entonces, como nos vamos a ayudar, nos vamos a escuchar, bueno, lo que voy a hacer es, yo pongo mi alarma a las 4 de la mañana, mi otro yo me dice, apaga la alarma, hay que seguir durmiendo. No, vámonos para arriba. Ya dijimos, órale. ¿No? Tenemos otro. Entonces sepan, matines nemica, Juan, tiasisque, huesca tiasisque. Caminemos juntos, lejos llegaremos. Les aseguro que si hablamos con otro yo sigo aprendiendo, pero te da otra perspectiva, ¿no? Te da otro apoyo. Y con tipatlanisque, quien yeyecat, quien sinacat, así volaremos como el aire, como el murciélago. Sí. Tal vez algunos nos falla la vista. Dice, ¿qué mantisca que tienes, no? Juan nimismanoguía panoyolo. To sepan tienes nemisque. Ándale. Ajá. To sepan tienes nemisque. To sepan
Matipaki, Matimocaquican, Juan, Matimopalehuican. Tosepa matinenemican, huescatiasis con tipatlanis que quien yeyecat, quien sinacat. A veces te escucho hablarme y te defiendo en mi corazón. Juntos somos felices, juntos caminemos. Escuchémonos y ayudémonos. Caminemos juntos, lejos llegaremos. Así volamos como el aire, como el murciélago. Ese es uno de los hábitos que no lo hemos desarrollado muchos de nosotros los mexicanos. Siempre le echamos la culpa a nuestro presidente, a todas las autoridades, a los diputados, a los compañeros, a los hijos, a la esposa. Todos le echamos la culpa a los demás. Todos los demás son culpables, pero nosotros somos palomitas blancas. Y bueno, ya regresamos, aquí andamos un poquito con lo del internet. En el grupo, el compañero, no es en el grupo, es aquí en mi WhatsApp. El compañero nos compartía ya lo que es Acatlán Guerrero, documental Petición de Lluvia. Sí, es ese documental. Ustedes lo pueden observar esa parte. Hay muchas cosas que podemos rescatar de ahí. Pero lo que les decía del murciélago es eso, ¿no? Permíteme. Bueno. Pues no sé si quisieran comentar. ¿Qué más? La socamati. Bueno, no sé. La socamati. No sé qué podamos comentar aquí en esta parte, compañeros, antes de que nos pasemos con lo del Tinacal. Muy bien. ¿Qué más? ¿No? Al final. Un pequeño comentario. Nada más haciendo la diferencia de que antes decir que, bueno, a mí me sucedió decir que hablaba uno solo o que uno tenía esa conciencia de escuchar la mente, era prohibido porque decían que se volvía uno loco. O sea, no permitían en ese concepto, pues, europeo, no concedían de que uno hablara o disertara con las propias ideas. Esa es la diferencia de ahora que estamos conociendo, pues, nuestro pensamiento ancestral. El poder no solo observar hacia afuera, sino observar hacia adentro y ahora pues callar para poder escucharnos. Algo muy importante que quiero resaltar de lo que acaba de comentar es hacer amistad con uno mismo para poder dirigir nuestra mente, nuestros pensamientos y poderlo armonizar con nuestras acciones. Es siempre un resultado eficaz, eficiente. Tlazocamati. Sí, hermanita, en efecto, decimos, pues es que tienes bajo autoestima. Pues, ¿quién te va a animar? Pues tú mismo, ¿no? Sí, muchas cosas nos hicieron adormecer, o a muchas cosas que nos enseñan en la escuela, en la iglesia, en la sociedad, en los medios de comunicación, que son precisamente esos caballitos de Troya. El caballito de Troya es una trampa, y son trampas que debemos de descubrir, válgame la redundancia, que son trampas para no llegar a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Sí, adelante, compañera Rosa Elena. Gracias. Fíjense que a mí lo que me pasa es que yo por ahí tengo un trabajito en la madrugada y estoy solita trabajando. Cuando tengo algún problema o algo, me viene como una voz que me dice, es que debes de hacer esto,
dile esto, haz aquello. Y entonces me ha pasado varias veces que estoy con eso, o sea, estoy como oyendo lo que debo de hacer y se llegan a caer cosas. O sea, dentro del trabajo o del espacio donde estoy, se llegan a caer, no sé, cubetas o cosas así. Yo lo asimilo con la, no sé si la energía o de tanto que estoy pensando. Hay veces que llegan pensamientos negativos y se me viene mucho la voz de usted y dice, cállalo, eso no, calla tu mente. Ajá, eso es en sí ahora lo que está diciendo usted, la clase que estamos tomando, pues a mí me ha pasado mucho, ¿no? O sea, nunca se me había ocurrido ponerle nombre, pero es muy común que a mí me pase eso, cuando estoy sola, en silencio, que no hay nadie conmigo, que empiezo, digamos, como a repasar donde me estoy trabando o problemillas que hay por ahí, sí escucho, llego a escuchar esa voz, ¿no? Era eso, Tlazocamati. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, es que debemos de ponerle nombre. Y es muy importante ponerle nombre, no como para discriminarlo, no. Un nombre que ustedes crean que es importante. Porque es su otro yo. Es su amigo que siempre va a estar con ustedes. Podrá morir su pareja, su dualidad, su Ishnamik. Pero ese otro yo, hasta que se vayan a otro plano, van a seguir juntos. Sí. Y sí, a veces no nos lo queremos creer, pero nosotros somos seres poderosos, somos una energía especial, que lo que nosotros creemos, lo creamos. ¿Sí? Que lo que nosotros creemos, lo creamos. Lo podemos crear. Entonces, las energías solo debemos saberlos controlar, sabemos utilizarlo. Son herramientas para lograr nuestro objetivo. Las plantas, las raíces, por ejemplo, hoy, este raíz del que le decía la compañera Gris, le llamamos nosotros kashanki. Kashanki quiere decir que aflojo. Esta plantita es una plantita que crece nada más al ras de la tierra, como la calabaza, tiene su guía. Pero lo que se utiliza es esto y la hojita. La hojita como té, se aprovecha todo. Se escarba y se van encontrando las raíces. Lo toman como té las personas que sufren, nosotros decimos una recaída, las que dan luz a otro ser humano. Pero también cuando te enfermas y te da lo de la recaída, lo tomas en té y un poquito lo hierves, preparas tu agua para bañarte, ¿no? Que también algunos lo ocupan para las mujeres recién aliviadas. Dentro de 40 días, pues ya va el temazcal, ¿no? Pero entonces esas son las plantas. Entonces, son herramientas que nos sirven a nosotros para utilizarlos, para nuestro beneficio. Pero también hay que pedirles permiso, hay que hablarles, ¿no? Y sobre todo hablarnos. Por ejemplo, en mi caso, mi otro yo le puse un nombre. Lo escogí de mi tonal. En mi tonal tengo a Tecolotl. Entonces, mi otro yo le digo Tecolotl. Amo Shenawa Tecolotl. No hables Tecolotl. Deja que yo hable, ¿no? Y a veces lo escucho en mi mente y también lo escucho. Por eso dice en la plegaria, Matimocaquican, escuchémonos, ayudémonos, hagámonos amigos. Y esa es la guerra florida que debemos de vencer nosotros.
No vencer a nuestro jefe o a nuestra pareja, queremos dominarlo, a nuestro Ishnami, queremos dominarlo, no. ¿Sí? Bueno, entonces, si gustan, al final podemos hacer más conclusiones. Vamos con este animalito que es Tzinacatl. Tiene dos nombres. Al inicio de la clase le comentaba al compañero Víctor. Tzinacatl, tzin de tzintli. Tzintli es esta parte de los glúteos, o vaya, como le decimos nosotros, el trasero, ¿no? Que de una forma coloquial, el trasero. Tzintli. Nácatl, carne. Porque lo describe el murciélago. El murciélago siempre se cuelga con sus patitas y está mostrando sus glúteos, ¿no? Está siempre mostrando sus glúteos. Ese es el tzinacatl. Inclusive a las personas que tienen abundante tzinacatl, abundante glúteo, les dicen tzinacatl, ¿no? Para referirse como de nalgón o que tiene muchos glúteos, tzinacatl, ¿no? De que tiene mucha carne, vaya, mucha carne ahí en sus glúteos. Pero está el otro. Tzin, honorable. Acatl, carrizo. El mito del murciélago y el Xochiquetzali. ¿Sí? Entonces, el mito de Xochiquetzali dice que Quetzalcóatl quería que la mujer fuera fértil, que la mujer tuviera hijos, para que pudiera procrear más hijos, que se poblara de más personas. Entonces empezó a pensar mucho. Quetzalcóatl dijo, ¿qué voy a hacer? Pues en su inmensa bondad de Quetzalcóatl, se masturba y cae este semen en una piedra. Y de ahí se pincha su miembro viril con esta sangre, lo mezcla su semen y nace el murciélago. Y se va el murciélago, porque es de su sangre, es de su descendencia. Un día, el Quetzalcóatl, esa advocación de este Tzinacatl, del murciélago, va a donde está Xochiquetzali, estaba dormida. Muerde en su parte íntima a Xochiquetzali y empieza a sangrar. Y entonces se vuelve fértil Xochiquetzali y llega a tener a su hijo Xochipilli. Entonces, por eso que las mujeres del primer año, desde que nacen a los 13 años, por lo general a los 13 años, algunas se adelantan a los 12, o después de los 13, pero a partir de los 13 años, su cuerpo empieza a menstruar, como un mensaje de que ya puede procrear un nuevo ser humano. Entonces, el murciélago es una advocación más del Quetzalcóatl, porque honorable carrizo, acuérdense que Quetzalcóatl es Seacatl Topiltzi. Ahora bien, actualmente se sigue practicando esta misma ceremonia el día 25 de abril en Acatlán. Y el compañero Lino, le agradezco mucho que les haya compartido ese documental. Los jóvenes van al campo y en este mes se da una flor. La verdad no sé, no les mentiría, para qué les voy a mentir. Es una plantita que crece sobre otro árbol mucho más alto. Lo más alto, que crece lo más alto. Y en estos días empieza a florecer de color rojo. Las florecitas. Entonces los jóvenes
cortan un tipo de varal, de plantita con muchas ramitas, varas secas. En el mes de abril todavía no reenverdece la madre tierra. Entonces, agarran esta flor, le acomodan, adornando como si fuera esta plantita seca con flores. Y pues llegan, van del campo y en esta ceremonia bailan con esta plantita. O lo presentan enfrente de todas las personas. Y después buscan a la mujer que pretenden y le ofrecen esa flor preparados por ellos. Si la mujer lo acepta, entonces es signo, símbolo, es mensaje de que la señorita está aceptando al muchacho, ¿no? A lo mejor no en ese momento se casan, ¿no? Ya de grandes, pues empiezan a decir, bueno, pues yo me aceptó la muchacha, ahora le voy a hablar, ya que sé trabajar, ya que tengo un trabajo, pero antes se hace esa ceremonia, ¿sí? Actualmente tal vez no se sabe a ciencia cierta si es que realmente le dan ese enfoque, pero se sigue practicando. Además de que en ese día, el día del 25 de abril, se va al cerro a pedir la lluvia y precisamente también simboliza la fertilización. El agua que cae del cielo es como el semen que llega a nuestra madre tierra, fertiliza esta semillita para que brote y tenga una nueva vida. Lo mismo pasa con nuestros cuerpos, hombre y mujer. ¿Qué pasa cuando se tienen las relaciones sexuales? Pues este semen llega al óvulo, que es la semillita en la tierra, y si se fertiliza, empieza a formarse un nuevo ser vivo y nace. Al igual que en la tierra está la semillita, que sería el óvulo, llega este agua de lluvia, el semen, el oxli, el licor, lo moja, lo fertiliza y crece un nuevo ser humano. Entonces, tiene toda relación con la fertilización. Y se recuerda cada 25 de abril lo de este mito del murciélago que encarna a Quetzalcóatl y Xochiquetzali. Pero Xochiquetzali es la flor que representa a la mujer. ¿Sí? Entonces, ahora bien, sería como mito esta parte del murciélago. Pero ojo, podemos decir, pero pues, ¿qué tiene que ver con el silencio? El murciélago, ¿qué tiene que ver con con el ejercicio que vamos a hacer? Se dice que estos animalitos son capaces de calcular hacia dónde se dirige su presa. Es una de las cualidades. Pero para eso, para que nosotros desarrollemos esta intuición, esta percepción con nuestro oído, pues necesitamos callar nuestro otro yo, ¿sí? Hacernos amigos. No callarlo, decir, no, ya no te quiero escuchar, no. Sabernos escuchar. Lo escucho y me escucho. Dice, elaborando modelos predictivos sobre la marcha del movimiento de su objetivo a través del eco. El murciélago utiliza más el oído, ¿no? Mediante este sistema son capaces de rastrear al animal incluso cuando desaparece totalmente detrás de un obstáculo que lo bloquean el eco, como los árboles. Entonces, fíjense, que nosotros pudiéramos desarrollar estas cualidades del murciélago, callando nuestro otro yo, trabajando juntos. El murciélago es un gran maestro.
nos va a enseñar cómo trabaja el murciélago. Es una advocación de Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl es un nivel en el cual que nosotros podemos llegar, que ambicionamos llegar, como ahora nos ponen, pues el mero máster de tal trabajo, tiene un doctorado, ¿no? Al igual que nuestros abuelos, Quetzalcóatl no era un dios, sino que también era un nivel de conocimiento que todos aspiramos llegar. ¿Sí? Imagínense que el murciélago pudiéramos nosotros trabajar como el murciélago, desarrollar esas habilidades, esas cualidades. Pero el primer paso es silenciar tu yo, silenciar tu otro. Por eso es importante ponerle un nombre, el que ustedes quieran, el que ustedes los empodere. Ese sería con respecto al murciélago. Ahora, podemos decir, bueno, ¿y qué pasa con el murciélago? ¿Qué tengo que hacer? Pues hay que pedirle, primero, buscar las cualidades de este murciélago. Todas sus habilidades. Después, pedírselo. Sinacatl, Quetzalcóatl, Xinechmacatlamatilislli, dame esa sabiduría. Pero no vas a pedir algo que no sabes qué es lo que estás pidiendo. Por eso, tienes que saber cuál es esa sabiduría que lo empodera al murciélago. Y de ahí, pedirle esa sabiduría. Es una advocación de Quetzalcóatl. Al igual que el carrizo, es una advocación de Quetzalcóatl. Porque el carrizo crece hacia arriba, no perjudica a los demás, como otros árboles frondosos, por ejemplo, perdón, como por ejemplo el árbol de mango, que abunda aquí en su humilde pueblo. Los árboles de manguito se vuelven muy frondosos, y alrededor de él ya no crecen más plantitas. ¿Por qué? Por la misma sombra no permite que entre el sol. Igual si siembras maíz ahí con la sombra del mango, pues ya no crece el maíz, nomás queda amarillito. O si crece, pero no da más horquitas de maíz. ¿Por qué? Porque no le pega el sol. Y el carrizo no. El carrizo crece hacia arriba. Trabaja para él mismo. Sí está en equipo, trabaja de manera comunitaria, pero hacia arriba. Sin ambicionar. Bueno, entonces, el trabajo que nos toca hacer ahora es muy sencillo, como lo percibimos, pero hacerlo, y ahí que nuestra fuerza de voluntad del colibrí nos ayude. A pedirle la fuerza de voluntad a Huitzilopochtli, pedirle sabiduría a Quetzalcóatl, pedirle sabiduría a reflexión y sabiduría a Tezcatlipoca, pedirle ese cambio a Xipetotec, pedirle la fuerza de voluntad a Huitzilopochtli. Y no son dioses, son energías, los cuales nos van a ayudar. Son maestros. Y todos nosotros somos maestros, que sabemos y podemos enseñar. Hasta una hormiga nos enseña mucho. Una pulga nos enseña mucho. Una planta de espina nos enseña. Todos nuestros hermanitas, hermanitos, plantas, animalitos, son maestros. Solo debemos saber observar, saber escuchar. Estas dos cosas ahorita quiero que lo pongamos en práctica.
Digo, lo pongamos porque yo también lo puedo seguir poniendo en práctica. Observar la serpiente, observar la serpiente. ¿Qué me puede enseñar la serpiente? Observar una mosca. A ver, ¿por qué me puede enseñar una mosca? Me va a enseñar muchas cosas. Cosa que hace la mosca que yo no quisiera hacerlo. Entonces me va a enseñar a través de él. El colibrí. ¿Qué hace el colibrí que me puede enseñar? Por eso es observar. Un ahuehuete que me enseña. Y me gustó mucho el mito que nos contó el abuelo Tona, de que dentro del ahuehuete era que, no recuerdo, era que Quetzalcóatl, ¿no? Que ahí escondió a, ¿quién era? Se me olvidó quién era, Coyolxauhqui, ¿no? Mayahuel. Me gustó mucho ese mito. Ese huehuetlatol. Sí. Y me gustó mucho porque a mí me encanta el ahuehuete, porque pues ahí voy mucho ahí. Sí. Por eso les digo. Temastiani. ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Cuando Quetzalcóatl baja con la esencia de la Tzitzinime, antes de que la abuela baje a buscarla, a ella la convierte en un agüexolotl. Es un agüejote, es un tipo de árbol que se usa mucho para rodear los maizales. Es el agüexolotl, ahora se le llama agüejote, y él se convierte en un agüehuete. Quetzalcóatl en agüehuete y ella en agüexolotl. Pues nada más era la precisión. Muchísimas gracias. Sí, Y digo, me gustó mucho. Y ella es la que se convierte en Meyahuel. Y hay personas que dicen que su nombre correcto es Meyahuel. ¿Qué más? Bueno, pues esa es esta parte, compañeros. Ahora sí, pues los escucho. Tal vez no los confundí más. O alguien algo que nos quiera compartir acerca de lo que acabamos de hacer. Digo, así a simple vista son ejercicios muy sencillos, pero necesitamos mucha disciplina para poder hacerlo. Maestro, Adelante. Sí, adelante, compañero. ¿Y habrá alguna relación con Tlacelteotl? Porque vive en una cueva, ¿no? Y también regenera las energías. La Solteotl también pues es la misma madre tierra. Ok. Tlazohteotl, la que genera con cariño. Hagan de cuenta como que hay nombres y que retoman varias advocaciones. Por ejemplo, Tlazohteotl también se refiere a la madre tierra, porque la misma madre tierra genera todo lo que nos alimentamos con ese cariño y amor, ¿no? Toda esa energía que da. Que yo lo comparaba precisamente Tlazohteotl con nuestra mamá, nuestra madre biológica. A veces tenemos por ejemplo, a veces nuestra mamá. Nosotros quizás somos somos mentirosos, somos malos para esta sociedad, somos corruptos, pero para nuestra mamá somos el hijo consentido. Y así nos hace la madre tierra. Genera cariño. Sí. Pero también la otra vocación de Tlazolteotl, la que procesa,
la que limpia, la que purifica, ¿no? Es tlazoli, pero no tlazoli como basura, porque a mí no me gusta cuando dicen, es que es una advocación, la devoradora de basura. No, yo siento que no. Es la que te comprende, te ayuda. La misma madre tierra es tlazolteotl, porque lo procesa. Tiene todo un ciclo. Tlazolteotl, huatlicue, ¿sí? Que sí, al momento de nombrarlo como que especifica en otras cosas, pero no estamos refiriendo al mismo. Como decir Tonatiu, Pilcintecutli, también ahí está Pilcintecutli, es ese niñito cuando viene naciendo nuestro Padre Sol. Yo me había inventado ahí una teoría, porque como que empecé a relacionar varias cosas. Entonces decía, bueno, Tlacilteotl está en la cueva y también hablan de pues esto de la basura, pero yo nunca lo interpreté la basura igual como lo que conocemos, sino más bien que a través de la oscuridad y de la cueva también podemos volver a nacer, por así decirlo. Entonces, por eso yo lo relacionaba luego también con el murciélago, porque decía, el murciélago es un proceso que viene desde el gusano, luego se mete al capullo, pero cuando se mete al capullo es como meterse también en una cueva con esa energía de tlacilteo, se transforma y luego ya sale siendo una mariposa. Entonces ¿Sí? yo le daba ese más o menos, bueno, unía varias cuestiones que había leído y también interpretaciones personales, más por lo de la cueva y por la oscuridad también. Así es. Sí, sí, compañero. Realmente aquí lo que les decía es observar y empezar a analizar. Y si nosotros nos callamos, ponemos a platicar con nuestro otro yo, empezar a analizar. Para leer el Amoshli, o como le llamamos ahora códice, tendrías que observar primero, comprenderlo, callar, platicar, analizar. Y es ahí lo más importante que hacen nuestros abuelos. ¿Sí? ¿Qué más? Okay. Bueno, compañera ¿Qué más? Gris, adelante. Quema, no, Temastiani. En este sentido quiero preguntar si relacionar a Tlazolteotl sería como la dualidad o algo así relacionado con Tlaltecutli, que es el señor de los sustentos, el señor de la tierra. Entonces, asociando un poco esta idea que presenta nuestro compañero Venus, bueno, pues Tlaltecutli nos sustenta y nos provee. Al nosotros poner voluntad en silenciarnos, en a lo mejor retirarnos, en este caso yo que trabajo más el temazcal, bueno, en el silencio interior del temazcal o de la meditación y en esa oscuridad, aprender a escucharme. Entonces, ¿cómo puedo relacionar todos estos nombres? Inclusive el relato que nos hizo el abuelo, pues es ese, el de poner cada cosa en su lugar por medio de este silencio. Porque el acallar los ruidos exteriores nos lleva a ordenar. Sí podemos hacer interpretaciones personales y qué bueno que en un momento dado podemos
llevar en esta disertación a una energía, de una energía a otra, llevar nuestras observaciones, porque en realidad vamos hacia un mismo fin, vamos con un punto final que sería el de silenciarnos, como en el ejercicio anterior, el de la observación. Pero mi duda era si está relacionado el papel de Tlazolteotl como la dualidad, o usted me dirá si Tlaltecutli tendrá una dualidad femenina con un nombre específico. Esa es mi duda. Tlaxcamati. Sí, hermanita, la entiendo perfectamente. Precisamente, Tlazolteotl como la advocación femenina, pero acuérdense, dentro de las mismas energías que existen son duales. Ahí está la Ilamahtecutli. Lama como anciana. Tecutli, señor anciana. ¿Sí? Entonces, podemos decir que Tlazolteotl puede ser Tlaltecutli. Yo digo puede ser porque necesitamos empezar a analizar también eso. ¿Sí? Ahora bien, Tlazolteotl y Tlazolteotl está en cada uno de nosotros. Por supuesto, está con nosotros. Lo podemos empoderar nosotros. Lo podemos encontrar ahí en la tierra, lo podemos encontrar en nosotros, lo podemos encontrar en los animalitos. ¿Cuándo se convierte en Tlazolteotl la pequeña serpiente? ¿Cuándo cambia de piel? ¿Cuándo lo ponemos en práctica el trabajo de Tlazolteotl? O sea, el desecho que no necesitamos. Cuando cambiamos de hábitos. Cuando cambiamos de pensamiento, cuando cambiamos de percepción. ¿Sí? Entonces, en este ámbito, acuérdense que la dualidad está muy presente. Yo le puedo decir, Tlazolteotl es Tlaltecutli. Tlazolteotl es la madre tierra, Totlalnantzin. Pero algún compañero va a empezar a observar más, decir, no, ¿cómo? Tlazolteotl es la advocación femenina. ¿Por qué le digo que yo dejo esta apertura? Porque precisamente, dentro de los Amoshli, vamos a encontrar muchas cosas que están en forma dual. Sí. Todo está en forma dual, exactamente. Bueno, me permiten, Temastiani, Tlazolteotl con H, de Tlazoltli, que es cariño o amor. La madre tierra todo lo da por amor. También el padre tierra también lo da todo por amor, pero tiene otras características. Pero vamos a concentrarnos ahorita antes en estas dos palabras. Tlazoli es desecho, no entendiéndolo como basura en el sentido de algo que no sirve. Nosotros decimos que entramos al temazcal y sudamos gotas de tlazoli. Cuando uno entra al temazcal, tú te purificas y empiezas a sudar aquello que no necesitas. Esas toxinas que se generan por comer cosas que no son naturales, cosas industriales,
comer cosas que no digerimos correctamente también o cosas que digerimos. Nosotros comemos una manzana, nos comemos una tortillita y una parte de ella la integramos en nuestro cuerpo, la hacemos hueso, la hacemos pelo, la hacemos cabello, la hacemos ojos, músculo, sangre, pero hay otra parte que no la aprovechamos y la vamos a desechar y va a ir a dar a la madre tierra. Y así de la misma manera tenemos emociones, sentimientos, por ejemplo, el estrés puede generar también muchas sustancias que el cuerpo no puede asimilar y que tenemos que desechar de alguna manera porque si no, enfermamos. Y por eso vamos al temazcal a sacar todas esas toxinas del cuerpo, cosas físicas, pero también cosas emocionales, tristezas, corajes, aprender a perdonar, aprender a corregir. Tenemos muchas cosas que desechar de nosotros, el miedo, el temor, la ignorancia, la soberbia, el orgullo. Tenemos muchas cosas que desechar y ¿quién las recibe? La recibe nuestra Madre Tierra, que ella tiene el don de transformar todo eso inservible, eso que no nos es útil. No en el sentido de que sea basura porque sea malo. En nuestra lengua, en nuestra filosofía, no existe la maldad. Entonces, estamos viendo que hay algo que no nos ayuda, que no nos beneficia y que tenemos que desechar de alguna manera, transformarlo, tomar lo que sí nos sirve y lo que no nos sirve, tenemos que orinarlo, sudarlo, inclusive al exhalar, estamos exhalando gases de carbón, dióxido de carbono, que es el desecho de la respiración. Entonces, pues la Madre Tierra recicla absolutamente todos estos elementos y por eso en ese sentido le llamamos Tlazolteotl, la devoradora de aquello que no es útil, la devoradora de aquello que no nos ayuda. Y a la Madre Tierra ella le ayuda para fertilizar todo. Ella lo ayuda para transformarlo en algo fértil. Nuestros abuelos, el excremento no lo tiraban ni lo enterraban, sino que lo procesaban para las chinampas o para fertilizar la tierra. Bueno, eso es en cuanto a Tlazoli y Tlazolteotl. Ahora, comentando lo que la hermanita Gris está comentando, a mí me queda muy claro de que Tlaltecutli, el señor de la tierra, su dualidad es la parte femenina que viene siendo Tlazocteotl. Bueno, nosotros le llamamos, como usted lo acaba de mencionar, Tonantzin-Tlali, nuestra madre tierra, Tonantzin-Tlali. Ahí está, literalmente ahí la lengua nos saca de apuros. Tonantzin es nuestra venerable madre y Tlaltecutli es el señor de la tierra y es la parte masculina. Entonces él es el padre tierra, le podríamos también decir Tlaltata, así como decimos Tlalnantzin, Tlaltatzin. Tlaltatzin es el padre tierra. Entonces, ahora hay una cuestión. Hay una advocación que también le llamamos, y no son dioses, por ahí alguien está preguntando que cómo tenemos que hacer para pedirle a los dioses. Aquí no estamos hablando de dioses, por favor. Estamos hablando de energías de la naturaleza. Y usted nos está enseñando cómo poder platicar con estas esencias, cómo entrar en contacto, pero si nos pasamos 2 horas viendo televisión y no tenemos tiempo para ver la luna vivimos en una ciudad en donde no hay murciélagos,
Pues, ¿cómo vamos a observar a los murciélagos? Bueno, pues abrimos el internet y le picamos el murciélago y pues a ver qué nos platican ahí del murciélago, pero no es nuestra observación directa. ¿Por qué? Porque no tenemos ese hábito de observar directamente a la naturaleza. Si tuviéramos este hábito y lo nutriéramos con la lengua náhuatl, entonces tendríamos muchos más elementos para comprender. Yo quiero comentar por último que Xipetotec, a la energía de Xipetotec también lo conocemos como el Tezcatlipoca rojo, Tlatlauquín, y sabemos que estamos hablando de la Tierra. ¿De la Tierra en qué sentido? La Tierra, la Madre Tierra cambia su tejido. Cada año teje un nuevo vestido de flores, de mariposas, de hierba, que parecen muy similar a la del año pasado, pero es más perfecta, es más acabada, es más fina cada año. Nuestra Madre Tierra trabaja con mayor finura, con mayor conocimiento, con mayor experiencia. Bueno, la Madre Tierra se renueva cíclicamente cada año en su faldita, en su costra, pero el Padre Tierra Tlaltecutli también transforma a la Tierra, pero de una manera mucho más profunda. De tal manera que ha habido antiguamente, existían otros continentes, y esos continentes se sumergieron y del fondo del mar surgieron nuevas montañas del fondo del mar que ahorita están 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar y podemos encontrar fósiles marinos, porque eso era el fondo del mar hace millones de años. Entonces, Xipetotec transforma de una manera mucho más profunda la tierra, no nada más el tejido de los árboles, plantas, animales, no piedras, no. Eso le corresponde a nuestra madre tierra. El cambio del Xipe es mucho más profundo y se va gestando diariamente, porque diario existen temblores en el planeta. El planeta está temblando, las capas tectónicas se están acomodando. Humildemente es una aportación, pero ustedes corríjanme, maestro. Y los compañeros. Bien, compañero Antonio, lo escuchamos. Adelante, hermanito. Hola, hola. Pues nada, Sebastiani, yo quería hacer ese comentario que ya hizo el abuelo Tona acerca de la dualidad de el Señor o nuestro Señor de la Tierra. Pues yo quería aportar o comentar que era pues la Tonantzin-Tlali, ¿no? Nuestra Madre Tierra, según yo, puede ser la advocación directa de la dualidad de Tlaltecutli, Tonantzin-Tlali. Es todo, maestro. Gracias, abuelo. ¿Qué más, Bueno, pues entonces, no sé si hubiera otro compañero que nos quisiera compartir algo acerca de esto que vamos a realizar. Lo vamos a realizar en estos 13 días. Desde el compañero Víctor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Un día, 2 días? Hay que hacerlo en 13 días. Entonces, este próximo sábado no vamos a poner el tercer ejercicio, sino que lo dejaremos dentro de 15 días, pudiéramos decirlo, el otro sábado. Sí, ya estaríamos poniendo en práctica el tercer ejercicio, que es el que muchos no decimos, no, pues como que no lo quiero hacer, ¿no? De escupir hacia arriba. Y vamos a relacionarlo con el Kahli.
El Cali somos nosotros, es nuestro ambiente, que nosotros no podemos escupir la tierra, no podemos escupir a nuestros hermanos animalitos, plantas. Entonces, ese sería el siguiente ejercicio. Pero creo que el del observar y el de callar, algunos ya lo van practicando y qué bueno. Pero necesito que también ustedes vayan haciendo sus observaciones, sus anotaciones, por muy pocos que tengan, vayan escribiéndolo. Temastiani, una aportación que quisiera poner a su consideración, maestro, y de todos los compañeros, ¿verdad? El hecho de que si queremos ser como un murciélago, tenemos que observarlo muy profundamente. Por ejemplo, ahorita ya un compañero acaba de aportar un detalle, el hecho de que vive en cuevas. ¿Por qué busca la oscuridad? ¿Por qué no? Hay algunas especies que viven afuera, que duermen al aire libre, pero hay otras especies que duermen gregariamente, porque hay que ver eso, también es otra de sus características. Siempre vamos a ver que son muy gregarios, viven en comunidades a veces muy pobladas, o a veces pequeñas, pero siempre son muy gregarios. Otra cosa que quisiera compartir, bueno, ¿sí, Temastiani? Adelante, lo escuchamos. Bueno, el hecho de que cómo podemos nosotros activar nuestro sonar, nuestro eco, hablando con las personas. Ahorita como lo estoy haciendo yo con ustedes, pero si diario nos podemos poner atención, de qué manera responden las personas cuando nosotros decimos lo que decimos, sea lo que sea. Si echamos un grito, si cantamos, si rezamos, si hablamos a una persona, si nosotros observamos cómo es que nuestro verbo, nuestro sonido, nuestro rezo, nuestro canto afecta a las personas y cómo nos lo regresan ellos o con palabras o con actitudes o con una mirada, porque no necesitan a veces ni hablar, pero sencillamente nosotros decimos algo o echamos un grito o echamos un canto y vemos cómo reaccionan las personas. De alguna manera es una forma de eco. Entonces nosotros podemos poner en práctica el hecho de que tenemos voz, inclusive con el puro pensamiento, telepáticamente podremos mandar una onda mental y estar atentos a ver de qué manera la otra persona reacciona y pues de esa manera vemos el eco que nos regresa según la persona, así va a reaccionar ante nuestro estímulo que nosotros brindemos. Es interesantísimo esto de poder pues percibir como un sinácate. Y para eso pues necesitamos mucha observación y mucho conocimiento. Que no nos baste lo que encontremos en cualquier enciclopedia o en cualquier sitio de internet y que tengamos más confianza en nosotros mismos y poder observar las cosas, observarlas directamente las cosas. A mí, discúlpenme, a veces yo no participo en este tipo de reuniones, a veces muy constantemente, como lo hacen algunos compañeros que yo admiro mucho, porque me cuesta trabajo estar tanto tiempo con un teléfono. Sencillamente, porque veo que hay muchas cosas que no se pueden transmitir de una manera virtual, a pesar de que es una tecnología muy útil y esto y lo otro, a la mera hora también nos aleja de la experiencia directa con la naturaleza. Y eso es muy triste. Usted nos está dando unas claves muy poderosas para poder
observar a la naturaleza y lo más importante, pues observarnos a nosotros mismos, porque somos parte de nuestra naturaleza. Pero si no nos podemos ver reflejados en la luna, en la tierra, en el sol, en todos los elementos, es porque le dedicamos más tiempo a la televisión, a las máquinas, al foco, a las cosas industriales y mucho menos a lo que nos brinda Teotl, Mixcoatl, el universo. Mateo. ¿Qué más? ¿Qué más? Coaching, Mateo. Adelante, compañero Antonio. Profe, quisiera ver si es posible que me ayude a traducir esta frase que compartió hace rato del abuelo, que dice, el silencio también dice y enseña mucho. ¿Cómo podríamos traducirla al náhuatl? ¿O cuál sería la traducción más bien? Así la escribí yo. El silencio también dice y enseña mucho. Dice, amo nahuatilistli, nahuati como el sonido, el de hacer ruido. El silencio, amo nahuatilistli, no iquitlahtoa. El silencio también habla. Guantech Pachté también nos enseña, ¿no? ¿Qué sería eso en náhuatl? Y ya en español sería el silencio también nos habla, también nos enseña, ¿no? Sería, O sea, pero la traducción, perdón, profe. La traducción correcta sería el silencio también nos habla y nos enseña. De eso que usted escribió ahorita. ¿Sí? ¿Por qué no lo puedo ver? Ah, ya lo veo. Amo nahuatilistli noiki tlahtoa guantechmachtia. Guantechmachtia y también nos enseña. ¿Sí? Bien. Lo que pasa es que también hay que acuérdense que hay ocasiones que vamos a interpretar y va a haber ocasiones que vamos a traducirlo de manera literal, ¿no? Nahuatilistli como el sonido, el ruido que se hace. De nahuati, el ruido, el sonido. Por ejemplo, la palabra náhuatl, de nahuati, náhuatl. Náhuatl que tiene un sonido de atl, como el murmullo del agua. Entonces, pues es que amo náhuatl, que no hace ruido o no hace ese sonido. Sotzoni no hace ruido. ¿Cuál sería? Nahuatilistli. Nahuati como sonido. Al silencio, es que en ese momento no hay ningún sonido, todo está en silencio. Aunque afuera, de manera exterior, sí está cantándolo, como ahorita yo aquí en mi pueblo, aquí unos vecinos están con música, pero al silenciar tú, ignoras todo ese sonido, te pones en silencio uno mismo. Los demás van a estar con su ruido. Sí. Sí. Ok, ok. Y la otra, la otra petición sería, a ver, si me ayudas a traducir, ¿cómo traducimos? Mi otro yo se llama. Sí, ya precisamente. No, ya otro. No, ya otro, mi enemigo, mi guerrero, mi ser interior. Y toca. Si queremos llamarlo así. O también, no yol tonal,
y toca. Aquí en la primera es como habla precisamente, ese es tiene una advocación, tiene un significado, como es ese guerrero que tenemos otro yo, de nuestro adentro, ¿no? Pero en el segundo no yo total como mi espíritu, la energía que tengo adentro. Ajá. Temastiani, una pregunta Sí. concreta. Sí. ¿Xolotl se puede traducir como gemelo? Sí. Entonces, si yo dijera no Nahual Xolotl, mi gemelo Nahual. Sí, sí. Como ese ser que se Puede. No yol Xolotl o no Nahual Xolotl. No. Nahual, Yol Xolotl y toca. Permíteme. En estos tres, el primero se refiere más a esa lucha interna que tenemos. Quema. Ajá. En el segundo no Yoltonal como mi espíritu interior, mi conciencia interior, se llama. En el segundo es mucho más profundo, es mucho más amplio, porque habla de nuestro Nahual. Quema. Nuestro otro yo espiritual, si queremos llamarle. Ajá. ¿Sí? Entonces, no Yoltonal, cuando hablamos de mi Yoltonal, mi energía interna se llama. ¿Sí? No Nahual Yoltonal, mi espíritu, mi espíritu interior. Hagan de cuenta estos tres que ahorita nos acaban de salir, estos tres frases, tres, ¿cómo podemos nombrarlo? En el primero es como el primer paso. Sin querer queriendo, nos sale esto. Mi no yaot y toca, mi guerrero interno se llama, porque primero me voy a poner a guerrear, a tratar de ponerme de acuerdo con él. En el segundo, no yoltona, como mi energía interna se llama. Ya nos pusimos de acuerdo. Ahora viene el siguiente paso. Esa energía que está dentro de mí, ese tonal, esa fuerza interna que tengo, ya vamos a trabajar juntos. El tercer paso, no Nahual Yol Xolotl, mi espíritu, mi gemelo espiritual, se llama. ¿Por qué mi gemelo? Cuando advocamos al gemelo, al Xolotl, es que ya estamos de acuerdo, ya estamos en paz. Ahora vamos a trabajar juntos, ¿no? Los tres son válidos. Una última aportación, bueno, no quiero, bueno, quiero a ver si me expreso bien, maestro, por favor, corríjame, Temastiani. No yaotonal y toca chinchetona. No yaotonal y toca chinchetona. No yoltonal y toca osomatli. Ajá. No nahualyolto. A ver, ¿cómo dice? No nahualyoltonal, yolcholot, no nahual
Yosho, Sería nonahual, Yosho, nonahual yaotonal, ¿no? ¿No? no Nahual Yolxolot, Yao, y toca nonahual yaotonal, Ejecas, nonahual yao, nonahual yaoxolotonal, y toca nonahual, Ejecas. y toca Ejecatl, y toca Ozomahtli, ¿no? En donde ya integro todo esto, es el mismo guerrero, es el mismo espíritu, la energía, es mi ¿Qué mismo más? gemelo, Exacto, eso es lo que quise decir. lo estoy aglutinando, que ya pasé por estas etapas que yo necesito realizar, ¿no? ¿Qué más? ¿Sí? Sí, maestro, gracias. Esperamos haberle resuelto su Sí, duda, gracias. hermanito Antonio. ¿Qué más? Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más, Temastiani? Por eso luego es bien, bien bueno y bien bonito participar, porque pues ya salió aquí algo bien interesante, ¿verdad? Mucho. La Socamati, abuelo. Gracias, Toño, Sí, gracias. Maestro, es como, ahorita refiriéndose a la palabra Xolot, entonces a Xolot es de Atul Xolot. ujú, Sí, de Ok, agua. sería gemelo de agua, pero ¿a qué se referiría? es, Xolotl. hay, Ujú. Sí, sí, hay, adelante, abuelo. hay Quetzalcóatl se manifiesta de muchísimas maneras. Por ejemplo, Ujú, nosotros cuando decimos güey Xolot, estamos hablando del guajolote. Literalmente güeyxolot ahora se le llama guajolote, pero estamos hablando del gran gemelo, porque en alguna ocasión se convirtió en guajolote. Hay otra ocasión que se convirtió en un ser del agua y entonces se convirtió Quetzalcóatl en un axolotl, en un gemelo de agua. Cuando hablamos de Xolotl, nada más literalmente Xolotl es gemelo y estamos hablando de Venus al atardecer. Es el gemelo de Tlahuixcalpantecutli, Ujú. que es Quetzalcóatl. Quetzali cuando está en la mañana, que va como pájaro por delante de Tonatiuh, y en la tarde Xolotl, que es como una serpiente que va después de que el sol se mete, en la tarde sale Xolotl, como ya lo podemos ver todos los días. De la misma Sí. manera, Ahuexolotl, que es el árbol, es un árbol, búsquenlo en internet o visiten Xochimilco, porque ahí todavía quedan muchos, pero pongan atención y a lo mejor por ahí ustedes ya han visto ese árbol que se llama Ahuexolotl, ahora la gente vulgarmente le dice ahuejote, pero ¿qué estamos Mm. diciendo? Agua, hue, viejo, y xolotl, gemelo, el gemelo viejo del agua. Y estamos hablando de un árbol como el ahuehuete, pero es diferente, este es gemelo de xolotl, porque el otro es diferente. Precisamente por eso se convierte a Meyahuel en un ahuejote y en cambio Quetzalcóatl se convierte en un ahuehuete, según el mito pues de Meyahuel, ¿verdad? Pero Ujú. solo se desdobla de muchas maneras. Primordialmente en nosotros mismos es nuestro ser que puede soñar, que se puede desprender de nosotros. Eso que llaman los occidentales, que le llaman el viaje astral, pues para nosotros es una cosa muy sencilla, porque todos tenemos el don de soñar y desprendernos en un vuelo en donde el cuerpo se queda, el tonal se queda
en la camita, respirando calientito. Y en cambio, la parte energética, nuestra parte de Yowali, hecho de noche, puede desprenderse del cuerpo e ir a otras dimensiones, a otros tiempos, a otras frecuencias y experimentar en esos universos paralelos, pues el aprendizaje, porque a eso es a lo que venimos, a aprender. ¿O Meteo? Mateo. Tengo una pregunta también, ahorita que se expandió un poco este tema. El Tlacatzin Estivalet del Corral nos decía que también Quetzalcóatl se podría interpretar como el gemelo precioso, que luego es como el doble cuántico. ¿Qué piensan ustedes? Eso es correcto. Actualmente los físicos cuánticos están tratando de entender qué es la energía y la materia oscura. Y precisamente esa es la parte más antigua de la feminidad, de Tezcatlipoca oscuro. Es la madre noche, de donde surge todo, pero ella no está sola. Es noche y viento. Yowali Eje. Ella es la noche, es la parte oscura, la parte que la luz no nos deja ver, pero siempre está presente. Siempre tenemos sombra. Socamático, abuelo Tona. Pues sería, compañeros, para no cansarlos también, pequeña clase muy fructífera. Muchísimas gracias, compañeros, por sus preguntas, sus aportaciones. Y créanme que nos enriquecen a todos. Digo, nos enriquecen porque acuérdense que siempre estamos aprendiendo, ¿no? Que es un constante aprender. ¿Sí, compañeros? Bueno, pues los dejo descansar, nos dejamos descansar, Matimos de Huican, Timoitasque, Mostla. Nos veremos mañana para trabajar con respecto a lo que es la gramática. Vamos a trabajar con los sustantivos, ¿sí? Cómo nombramos a muchísimos objetos que son sustantivos en la lengua náhuatl, ¿sí? ¿Qué más? Momahuizotzi. ¿Qué mostra? ¿Qué más? Timoitasque mostla, Temastiani. Timoitasque, Chixelicaset, Napali, Nogniwan, Mosla. Timoitasque, Mictlampa. Nos vemos en Mictlampa. ¿Ven? Si me ven, ya nos saludamos. Las Akamati, Temastiani. Los Akamati,